En el vídeo anterior, cuando introdujimos las referencias, veíamos su uso cuando utilizábamos una referencia como parámetro formal en una función. El objetivo era modificar el dato que pertenece o que está declarado en otra función. En este caso vamos a ver el interesante uso que tienen las referencias cuando el dato con el que se quiere trabajar es muy grande. Recuerde que por defecto la manera en la que se realiza el paso de parámetros es el paso por valor. O sea, se realiza una copia del parámetro real en el parámetro formal, con lo cual tenemos el valor original en la función llamadora y una copia de ese valor en la función llamada. Bien, si utilizamos referencias y utilizamos un parámetro formal referencia, evitamos la copia del objeto, porque a través de la referencia accedemos al dato original de la función llamadora. Así economizamos el espacio en la pila y se reduce, por supuesto, el tiempo de ejecución. En caso de que la función llamada no debiera modificar el objeto, entonces es interesante declarar una referencia constante. Dicho de otra forma, y aquí tiene el ejemplo, esta referencia, param3, es una referencia a un dato de cualquier tipo constante, lo cual quiere decir que desde dentro de la función no podremos modificar el contenido de este objeto. Vamos a ver un ejemplo. En nuestra clase secuencia de enteros, que hemos utilizado con mucha frecuencia, es interesante disponer de un método llamado es_a, que nos permite comparar la secuencia implícita con la secuencia que proporcionamos como argumento. Hasta ahora, en fundamentos de programación, lo que hicimos fue pasar por valor la referencia que nos servía para compararla con la implícita. Dicho de otra forma, no utilizábamos el símbolo de la referencia y por supuesto no utilizábamos cons, por lo cual teníamos un parámetro formal que era otra de tipo secuencia de enteros. Eso provocaba que la secuencia que se utiliza en la llamada se copiara completamente en el parámetro formal otra, por lo tanto duplicaba su contenido. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a recordar en primer lugar qué ocurre o cómo se producía el paso por valor tal como trabajábamos en metodología de la programación. Bien, este sería el prototipo de la función es igual a que recibe la secuencia que nos sirve para compararla con la secuencia implícita. Bien, cuando se producía la llamada, como estamos ejecutando un método de la clase secuencia de enteros, aquí tiene un caso, por ejemplo, tenemos dos secuencias A y B, aquí las tiene declaradas en la función main, y se está ejecutando esta instrucción. Queremos ver si A es igual a B. Por lo tanto, A es el objeto implícito y recuerde que en el método que se está ejecutando, el objeto implícito es accesible. Este sería el entorno de la función es igual a. Bien, pues el objeto implícito es accesible en la función, en el método que se está ejecutando. Y ahora, B, aquí lo tenemos, bueno, en este caso hemos llamado otra, así sería como se llama en la función es igual a. Al ser un paso por valor, otra es una copia exacta del contenido de B. Por lo tanto, todo lo que hay en B se copia en el parámetro formal otra y se trabaja con este argumento y con el objeto implícito. Evidentemente, cualquier modificación que se hiciera en este objeto no se ve reflejado en el valor original. Bien, este sería el paso por valor. Observe cómo si tenemos datos grandes, ese dato se duplica en la pila. Vamos a ver ahora cuál será la forma de trabajar utilizando referencias. En el caso de un paso por referencia o de utilizar una referencia en la lista de argumentos, como tenemos aquí, este sería el caso que nos ocupa ahora, seguimos teniendo exactamente la misma llamada. La función es igual a,
tendría como objeto implícito el llamado A en la función main, aquí lo tenemos, el método se ejecuta sobre el objeto A, y B sería el objeto o la secuencia que se utiliza para la comparación. Bien, observe que el parámetro formal ahora es una referencia, aquí lo tiene, es una referencia a datos de tipo secuencia de enteros. Por lo tanto, ahora lo que vamos a tener es que otra es una referencia a este dato. Ya no se produce la copia, ya no tenemos una sobrecarga, no tenemos dos veces el objeto. ¿Vale? Por lo tanto, ahora observe cómo la economía en memoria es bastante mayor. Bien, en cualquier caso, existe el peligro de modificar el objeto referenciado a través de la referencia. Bien, pero ese peligro queda resuelto simplemente poniendo la palabra cons, lo que hace que este objeto quede protegido ante posibles modificaciones que pudieran hacerse a través de la referencia. Así que, como puede ver, esta forma de trabajar es muy conveniente cuando estamos pasando o cuando queremos construir métodos que reciban o funciones que reciban como argumentos objetos o datos que sean de un tamaño importante. Bueno, y como un pequeño detalle, el código de la función es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es primero comparar si el número de elementos de ambas secuencias son iguales, ya que si ese número de elementos es distinto, ya no sabemos que ya van a ser diferentes. Y si son iguales, pues bastará comparar uno a uno los elementos de ambas secuencias. Bueno, ¿y en qué consiste la devolución de una referencia? Bien, la, la devolución de una referencia implica que el tipo de la función, como puede ver, es una referencia a un dato. El objetivo de devolver una referencia es que la llamada a la función pueda ser un elevalue, o sea, puede estar a la izquierda de la asignación. Se puede utilizar la llamada a una función para modificar su valor, lo cual es algo en principio muy novedoso. Ahora veremos cómo se puede o cómo se implementa. La mayor parte de los operadores sobrecargados, que veremos en el tema 5, se van a construir de esta manera. Bien, vamos a ver un ejemplo bueno, en este caso pueden verlo los apuntes y no voy a profundizar en el ejemplo porque no tiene mayor interés en el sentido de que eh, el ejemplo se basa en devolver una referencia a un dato local dentro de la función. Aquí lo tiene, x es un dato local a la función y lo que estamos haciendo es devolver una referencia a un dato local. Evidentemente ese dato local, al desaparecer al acabar el entorno de la pila asociado a la función cuando acaba su ejecución, ese dato local ha desaparecido y por lo tanto no tiene mayor interés y vamos a encontrarnos basura asociada a esa referencia. Por lo tanto, insisto, no tiene mucho interés. Voy a centrarme en lo que realmente tiene o es importante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que hay un array con una serie de valores, una función f1 que como puede ver devuelve un entero. Por lo tanto, si se llama a la función indicándole el nombre del array y 2, observe que nos va a devolver un dato. En este caso, nos devolverá el dato entero, que es 35. 35 porque estamos llamando a la función con el valor 2 y vale 2 y por lo tanto nos devuelve el valor del dato que se encuentra en la casilla número 2, 0, 1 y 2, 35. Bien. La función f2 devuelve una referencia a un entero. En este caso, cuando llamamos a la función con los mismos parámetros y vemos que devuelve v de i, en este caso sería v de 2, al hacer la misma llamada, esta función devuelve una referencia al elemento que se encuentra en la casilla número 2 de ese array, o sea, devuelve un alias a este elemento. Ese alias, cuando lo utilizamos, por ejemplo, en esta instrucción, veremos que nos va a mostrar, ese alias se sustituye en esta llamada y veremos que nos va a mostrar exactamente 35, es lo mismo que aquí. Por lo tanto, cuando una función devuelve una referencia y esa referencia se utiliza, en este caso, para leer, para consultar el valor,
pues se comporta exactamente igual la función que si devolviera el valor entero. Bien. En cambio, observe esta modificación. Esto es realmente interesante. Aquí ahora estamos utilizando la función común elevalúe a la izquierda de una asignación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Al llamar a la función, devuelve una referencia al elemento que se encuentra en la casilla número 2. Bien, esa referencia es una variable, o se interpreta como una variable temporal a este elemento. Por lo tanto, esa referencia, ese alias que está montado sobre este elemento, se utiliza ahora para modificar su contenido y escribir en él el valor 100. Por lo tanto, observe cómo esa referencia que devuelve esta llamada nos sirve para ahora acceder y escribir en esa casilla. Muy interesante, como puede ver. Una vez modificado ese valor, ahora cuando mostremos con esta instrucción el valor de F1 y F2, V2, en ambos casos nos mostrará el valor actualizado, que es 100. Y para terminar, dos ejemplos. En el primer caso, una función que calcula el mayor valor de un vector. El vector empieza en esta dirección de memoria y tiene estos datos. Bien, observe que devuelve una referencia. Vamos a ver por qué. Todo el código que ve aquí es bien sencillo, lo único que hace es calcular el mayor valor del vector y devolver, aquí lo tiene, ese valor, devuelve un entero. En realidad lo que devuelve, como decimos aquí, es una referencia al mayor valor del vector. Bien, cuando esa referencia se utiliza, como puede ver aquí, para mostrarlo, para mostrar su contenido, el efecto es el que estamos esperando, se muestra cuál es el mayor valor del vector. De hecho, vamos a verlo en el ejemplo. Aquí tenemos el vector original y, como puede ver, el resultado es que nos muestra el mayor valor, que es 89. Aquí lo marcamos para que se vea claramente cuál es el mayor valor. Bien, sin embargo, en esta instrucción que hemos marcado aquí en verde, vemos que en la parte izquierda aparece la llamada a la función y le estamos asignando el valor de una constante, cuyo valor indicamos aquí es 99. O sea, que a través de la referencia devuelta por esta función, accedemos al mayor valor del vector y en su lugar escribimos 99. Lo puede ver en este ejemplo. Donde antes había un 89, ahora utilizamos la referencia que nos devuelve la función para escribir en esa casilla el valor 99. Con lo cual, observe que estamos haciendo una cosa bastante curiosa, calculando el mayor valor y utilizando su casilla para sustituirlo por otro. Eso solo puede hacerse porque la función devuelve una referencia. Y finalmente, ponemos ahora juntas dos funciones muy relacionadas, una sobre secuencias de enteros que usted conoce perfectamente. La función elemento, que me devuelve el valor del elemento que se encuentra en una casilla dada, y la función modifica, que recibe un número de casilla y un valor y sustituye el antiguo valor por el nuevo. Bien, vamos a unificar estas dos funciones y lo hacemos con una nueva función que se llama valor simplemente y devuelve una referencia a un entero. Esa función recibe un índice, que es la casilla sobre la que debe actuar. Bien, observe. Simplemente decimos que devuelva vector privado de índice. En ese caso devuelve una referencia a ese elemento. Recuerde, cuando simplemente vamos a consultar el valor la función se comporta como si devolviera un entero. Por lo tanto, en este caso, cuando estamos calculando, aquí lo tiene, estamos calculando cuál es el valor de la posición post, nos indicará simplemente el valor de esa posición sin más. Pero ahora, fíjese cómo utilizamos esa función en la parte izquierda de una asignación. Por lo tanto, cada vez que ejecutamos esta función, nos devuelve una referencia al elemento de la posición post, que aprovechamos para sumarle 10. Por lo tanto, este ciclo for modifica todos los valores de la secuencia, modificando su contenido sumándole 10. Así que observe como una misma expresión puede aparecer como revalúe o como elevalúe, permitiéndonos acceder y modificar a los valores de un array. Bueno, téngalo en cuenta porque funciones que devuelven referencias han aparecido nuevas y vamos a utilizarlas con mucha frecuencia.